Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra masterclass referente al Plan Estratégico de Tecnología. A continuación, presentaremos los factores principales que nos permiten levantar, implementar y gestionar este plan. Esta exposición está a cargo de nuestro instructor asociado, el ingeniero Diego Viracucha. Bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Espero que logremos cubrir sus expectativas al respecto de qué se trata, de qué es el PETIC. Vamos a ver sobre todo los objetivos que persigue esta herramienta de tecnología hoy por hoy. La tecnología ya no solamente es una herramienta, hasta hace algunos años se veía como los sistemas que soportan al negocio. Hoy por hoy es el motor de las organizaciones, son los que hacen la diferencia. Ya radica la diferencia no en las personas que ejecutan los procesos en muchos de los casos, sino en la herramienta que soporta esos procesos. Es lo que está haciendo la diferencia y lo que está impulsando la competitividad y la sostenibilidad de cualquier organización. Hoy por hoy ya no hablamos solamente de empresas de tecnología, sí, sino hablamos de todo tipo de empresas de negocios, de cooperativas financieras, etcétera. Todas las organizaciones, uno de los motores que impulsan la competitividad es la tecnología, ¿sí? Entonces, para partir con eso, como bien dijo Rodrigo, por honor a tiempo y para un poco organizarnos, la idea es que primero les dicte la charla y al final, por favor, si tienen dudas, consultas, estamos abiertos, ¿sí? Perfecto. Muy bien, entonces empecemos. Bien, como organización y sobre todo la alta gerencia, en muchos de los casos, una de las grandes dudas que tienen es cómo está invirtiendo tecnología. Normalmente las personas que lideran las organizaciones, exceptuando que sea una empresa de tecnología, tienen muy poco conocimiento de la tecnología. Y entonces eso mismo es lo que les lleva a limitar las inversiones que tienen que hacer en tecnología por este desconocimiento. Sí, entonces la gran interrogante que ellos tienen, que la alta gerencia tiene, es cómo garantizar, o sea, lo que yo voy a invertir me va a generar valor real y si me va a ayudar a que justamente me ayude a llevar adelante la estrategia del negocio. Esa es una de las grandes dudas y expectativas que tiene la alta gerencia y nosotros debemos dar la respuesta a eso para lograr resolver y que no se le vea como un gasto, ¿sí? Todas las empresas, es más, hasta hace pocos años, siempre se fue considerado un gasto, nunca se consideró como una inversión. Hoy por hoy, las organizaciones que ya tienen cierto avance, cierta cultura, están clarísimos que la diferencia lo lleva a la tecnología. Entonces, es por eso que en estos últimos años, muchas de las organizaciones ya están solicitando y justamente están en camino a elaborar su PETI. Ahora, como nosotros vemos, y una gran parte de estas dudas que genera la alta gerencia, la tecnología, de cierta forma la tenemos la culpa justamente las personas de tecnología mismo, porque en muchos de los casos solicitamos inversiones y no entregamos los resultados que esa inversión debería haber brindado al negocio. A veces pedimos, ¿sabes qué? Vamos a renovar el ERP, con esto vamos a solucionar los problemas, con esto vamos a resolver los problemas que tenemos de los procesos. La alta gerencia aprueba la inversión, se implementa, procesos de implementación muy largos, procesos de implementación que chocan con el tema de uso con los usuarios. Muchas veces, y ustedes van a estar conscientes de eso, la gente, lo que nos dicen los usuarios es, no, lo que antes teníamos estaba bien, era más fácil. Hoy se ha complicado, es más burocrático, etcétera, ¿no? Entonces, porque un ERP
trae, por ejemplo, procesos y viene montado con procesos estándares y con muchas de las, digamos, de los activos de información que empieza a requerir, ¿sí? Se vuelve, para el usuario se vuelve burocrático. Cuando nosotros no logramos vender bien esto, entonces ponemos un sistema que al usuario no le gusta, que el usuario es el primer opositor, ¿sí? Que cuando el gerente le pregunta cómo te está yendo, en lugar de echarnos flores, ¿sí? Más bien lo que hace es ir contra el sistema. Por ende, ir contra la tecnología. Por eso es que el 70% de las organizaciones implementan estrategias tecnológicas, digamos que con logros esperados. El 70%. Es decir, que un 30% de todas esas inversiones no lograron los resultados que se esperaban, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esas inversiones son las que nosotros queremos? Perdón, se me quedó un poquito bloqueado. Un segundito. Bien, discúlpeme, se me quedó bloqueada la presentación. Bien, ¿qué es lo que nosotros entonces esperamos? La respuesta a todo esto, a la gerencia, es el PETI o PETIC. Ahí algunos autores lo dejaron en PETI, otros lo dejaron en PETIC, así que por favor, por ese lado, es lo mismo, ¿no? En algunos casos, simplemente algunos autores, tecnologías de información, la comunicación está dentro de estas tecnologías y no lo consideran así. Y otros, por darle mayor importancia al tema de la comunicación, lo sacaron afuera y el nombre, entonces, si ustedes lo encuentran como PETI o PETIC, es lo mismo. Y básicamente lo que hace esto es un proceso de planificación y la documentación. Entonces, el PETI en sí no es el documento. En los cursos que nosotros hemos dictado, en muchos de los casos, la expectativa es, denme el formato del documento del PETI. Y ustedes pueden ver, pueden buscar en el internet, no hay una estructura uniforme sobre el PETI. Es decir, no es un documento estructurado tal vez como un procedimiento. Nos dice deben estar el alcance, los objetivos específicos, desglose de actividades, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un documento estructurado. El PETI no es un documento así. ¿Sí? El PETI es un documento que dependiendo de mi proceso de levantamiento de información, del proceso de planificación, voy documentando y es mi entregable. Entonces, primero partamos por ahí. El PETI no es un documento que tiene una estructura uniforme, ¿sí? Y eso también va en línea como el PETI que está alineado a la estrategia del negocio, debe estar alineado a la estrategia del negocio. Entonces, posiblemente nosotros más bien tengamos que acogernos a la estructura de la planificación estratégica, ¿sí? Entonces, eso es importante mencionar, que si ustedes, por ejemplo, en su organización hay una planificación estratégica, seguramente, y la recomendación sería que se apeguen a esa estructura, respetando las diferencias, ¿sí? Pero podríamos utilizar el mismo formato porque es un documento que debe estar y debe ir en línea de la planificación estratégica. Entonces, este documento lo que me va a permitir o que debe obtener como principal insumo de este documento son todo el desarrollo de las estrategias de tecnología
que me van a permitir obtener esas ventajas sostenibles para la organización. Entonces, este documento debe dar respuesta a eso. Este PETI, entonces, viene a ser una hoja de ruta, ¿sí?, que debe alinear las inversiones con los objetivos del negocio. Estos objetivos del negocio deben traerse de la planificación estratégica. Entonces, cuando nosotros tenemos la planificación estratégica, nosotros debemos ver cómo vamos a lograr o ayudar a que se logren esos objetivos. Nosotros tenemos que tener una línea que es de la planificación estratégica y vamos a tener otra línea con las iniciativas de tecnología. ¿Cómo vamos a soportar? En muchos de los casos, como tecnología, nosotros tenemos que empezar a hacer las actividades previa a la implementación de la estrategia del negocio. ¿A qué nos referimos? Ejemplo, si el negocio dice que para el segundo trimestre del año va a lanzar un nuevo producto y el sistema no está adecuado para ese nuevo producto, para tratar tal vez la comercialización de ese nuevo producto, nosotros tenemos que haber empezado las actividades, tal vez ya teníamos que haberlas empezado en enero, para que estén listas para el segundo trimestre. ¿Sí se fijan? Entonces, esta hoja de ruta es la que debe estar en línea con los objetivos del negocio. No puede haber un PETI sin esta hoja de ruta. Y no puede haber PETI si no hay objetivos del negocio. Si su organización no dispone de una planificación estratégica, ustedes deben hacer primero, un levantamiento de qué es las expectativas que tiene el negocio, ¿sí? No necesariamente limitarnos y tal vez en ese sentido negarnos a realizar un PETI porque la organización no tiene una planificación estratégica. Siempre va a ser mejor que tenga una planificación estratégica y en base a eso nosotros poder elaborar el PETI. Pero si no dispone, sí debemos hacer un trabajo de levantamiento de estos objetivos del negocio. Esto lo que nosotros nos va a permitir es que aseguremos que esta tecnología sea el habilitador, ¿sí?, sea este elemento, sea este motor para que soporte el crecimiento de la empresa, que asegure ese crecimiento y sea un elemento de competitividad, que logremos esa ventaja competitiva sobre la competencia, ¿sí? Entonces, siendo así, nosotros tenemos que lograr entender esta relación que hay entre la estrategia del negocio y las estrategias, y aquí vamos a hacer una diferencia, vamos a separar lo que son los sistemas de información y lo que es la tecnología de información, porque nosotros, el servidor en sí, no hace una diferencia digamos, una diferencia competitiva. El software que está montado sobre ese servidor es el que en realidad hace el elemento de ese diferenciador de la ventaja del negocio, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos entender la relación entre la estrategia del negocio, los sistemas de información y la tecnología de información. Es decir, tengo la estrategia del negocio, qué procesos van a modificarse, esos procesos, qué sistemas utiliza, y esos sistemas, qué tecnología utiliza. Y ahí sí partimos, por ejemplo, con un principio que dice, ok, tengo un buen sistema, el software no es el problema, pero está montado ya sobre una tecnología obsoleta. A lo mejor nuestros servidores ya están viejitos, los tiempos de respuesta no son los que esperamos, el tiempo de procesamiento no es el que nosotros esperamos, tal vez las comunicaciones del ancho de banda no es lo que nosotros necesitamos y cada momento se nos satura, etcétera.
Entonces sí tenemos que hacer esta diferencia entre el sistema y entre la tecnología. Puedo tener el mejor sistema, el mejor centro de datos del mundo, pero si el sistema que está montado sobre esa tecnología no da respuesta a los procesos del negocio, entonces nosotros como tecnología fallamos, ¿sí? Entonces tenemos que lograr conjugar estos elementos de los aplicativos del software que está soportando el negocio y la tecnología que está atrás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la estrategia del negocio, nosotros debemos entender primero la misión, la visión y los objetivos del negocio. Si cuando nosotros revisamos la estrategia del negocio, no solamente es, oye, ¿qué es lo que van a hacer? Sino, a ver, ¿a dónde está dirigiéndose el negocio? ¿Sí? ¿Cuáles son las metas que esperan en los subsiguientes 3 a 5 años? ¿Cuáles son los objetivos que persigue el negocio? ¿Qué productos está ofertando el negocio? ¿Cuál es el mercado en donde nosotros estamos, eh, vendiendo? El posicionamiento, somos líderes, estamos al final de la cadena, en donde nosotros estamos y tenemos que hacer un benchmarking. Oye, ¿qué está haciendo? ¿Por qué yo no soy líder? Oye, ¿sabes que el líder tiene este software, tiene estos sistemas, etcétera, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos como tecnología? Entonces, es importante que entendamos la estrategia del negocio para saber nosotros cómo le vamos a aportar. Si ustedes como tecnología no conocen esos detalles, muy difícilmente vamos a poder aportar al negocio como tal, a nosotros proponer tecnología. Cuando nosotros ya conocemos esta parte del negocio, sabemos los objetivos del negocio, entonces vamos a poder saber cómo vamos a aportar. Y ahí es donde entra la estrategia de los sistemas de información. Todavía no vemos servidores, todavía no vemos comunicaciones, todavía no vemos nada de eso. Sistemas de información. ¿Cómo vamos a soportar esa estrategia? ¿Cómo vamos a soportar esos procesos? Oye, mi empresa se dedica a logística y no tengo un warehouse management, ¿sí? Por ejemplo, que me permita almacenamiento caótico. No lo manejo. Mi sistema no maneja código de barras. Entonces, tengo que buscar un sistema que haga eso, que me ayude a solventar esos procesos. Vamos a desarrollar, vamos a modificar el sistema que está actualmente, vamos a comprar un sistema nuevo que soporte eso. Entonces ahí vienen los temas de inversión, ¿no es cierto? Las diferentes opciones. Una recomendación que les doy es, miren, muchas veces desde el lado de tecnología, lo primero que nosotros hacemos como tecnología, nosotros mismos nos castigamos buscando la solución más barata. ¿Sabes qué, Rodrigo? Hagamos un sistemita. ¿Sabes qué, Rodrigo? Modificémosle al sistema que está, metámosle unos 2 programitas, hagamos esto, hagamos este otro. Y nosotros mismos nos vamos limitando porque nuestro pensamiento es que no me van a aprobar. Entonces, nosotros nos vamos limitando en solicitar inversiones. La recomendación que yo les doy es no nos limitemos. Pónganle a pensar al negocio. A ver, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este sistema, hay este sistema en el mercado que ya trae todo eso, nos va a llevar tanto tiempo de implementar, cuesta tanto, si nuestro servidor lo soporta, es bien, si no, tenemos que ver otro servidor, otra tecnología, vamos a necesitar adicionalmente los lectores de código de barras, tenemos que hacer todo un proyecto ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí es cuando nosotros analizamos las funcionalidades. Y por eso es que separamos esta partecita de la tecnología, o sea, los fierros de la parte del software, porque también nosotros, ese es el otro pecado capital que hacemos como tecnología, que es, no, es que mis servidores no van a soportar. Entonces, por ende, no presento la opción.
Y nosotros deberíamos presentarle al negocio la mejor opción que nosotros podemos brindarle como tecnología. Y si el negocio me dice, oye, está bien, eso está perfecto, eso es lo que nosotros queremos, capaz que ellos toman la decisión y sí lo invierten. ¿Sí? Capaz que sí invierte, pero digamos que no. Entonces nosotros tenemos que bajar y buscar una segunda opción, pero no de entrada presentar la opción más barata. ¿Sí? O la mejor opción que desde nuestro lado, ¿sabes cuál es? El desarrollo interno. Y vamos a desarrollar, ya vamos a hacer unos programitas, y nos llega el segundo trimestre y el software no está listo. Y la organización nos dice, oye, ¿qué fue? Ya necesitamos lanzar este producto. No podemos, el sistema no está listo. Y una de dos, o empezamos la última semana, las últimas semanas a desarrollar a full y sacamos un software con errores, con bugs que se nos van cayendo y que el otro que salimos, después nos vienen un montón de reclamos porque el sistema no cumplió las expectativas que el negocio espera. Entonces, en ese sentido, debemos trabajar muy bien estas estrategias de sistemas de información que estén alineadas a estos objetivos y estrategias del negocio. Una vez que nosotros ya tenemos la estrategia de información de los sistemas, entonces ahora sí vamos a la tecnología, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a ver cómo vamos a dar soporte a esta operación, con qué equipos vamos a dar soporte, con qué esta arquitectura. Ahí es cuando nosotros empezamos a sincronizar con los sistemas de información. Entonces acá ya hablamos de la operación, cómo vamos a soportar todo eso, desde el lado de tecnología, ¿no? Por si acaso no hablo de operación del negocio. Nuestra operación, ¿cómo vamos a dar soporte al negocio? Nuestra operación, ¿cómo vamos a tener la arquitectura tecnológica para soportar eso? ¿Y qué vamos a ofertarle al negocio? ¿Sí? Esto en una primera fase, cuando nosotros cogemos los objetivos del negocio y los vamos bajando, ¿no? ¿Esto quiere el negocio? Ok, para esto voy a necesitar estos aplicativos, sistemas. Estos sistemas deberían estar soportados bajo esta arquitectura y también sobre esta operación. Por ejemplo, si voy a implementar un SAP, un ERP, oye, ¿sabes qué? Vamos a necesitar tanta gente, entonces la operación va a ser que necesitamos un desarrollador que a lo mejor en este momento no lo tenemos, o lo vamos a tercerizar. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar soporte a todo eso? ¿Sí? Eso está aquí en la tecnología, en tecnologías de información. Luego, nosotros tenemos que también ver cómo ya tengo la tecnología actualmente, ¿sí? Y debo ver a la inversa, en cambio. Ahora, con esta tecnología que tengo, si puedo soportar los sistemas que estoy solicitando, que estoy pidiendo, ¿sí? Y esos sistemas actuales, también una revisión actual de los sistemas, si soportan la estrategia del negocio. Entonces yo tengo que hacer una... Cojo la estrategia del negocio, vemos cuáles son los sistemas de información que están soportando a eso. Si logra o no dar soporte, nosotros decimos, ok, ¿sabes qué? Mi sistema sí lo soporta, entonces, perfecto, cubierta esa estrategia. Si no, oye, veamos qué debemos hacer y vamos a la arquitectura tecnológica, igual si es que soporta o no, todo lo que los aplicativos, los sistemas que nosotros estamos actualmente trabajando. Y aquí viene mucho el tema de la obsolescencia de los equipos, ¿no? ¿Cómo está nuestra arquitectura? Bien, nosotros debemos ser muy claros. El PETI no es para un año. El PETI, ese es un plan táctico, ¿sí? Entonces tenemos que entender muy bien cuáles son las diferencias de los tiempos de planificación. Cuando nosotros hablamos del PETI, estamos hablando de planificaciones de 3 y a 5 años. Eso, por si acaso, no significa que no debo revisarlo en esos 3 o 5 años. De hecho, debo revisarlo todos los años. A ver si es que el negocio cumplió, porque acuérdense que el negocio también es dinámico.
Y muchas veces tecnología quiere limitar también esos cambios. A veces desde tecnología decimos, no, es que ya para ¿cómo es? El negocio decidió cambiar de rumbo y las inversiones que iba a hacer para tal vez lo que hablábamos de este software de warehouse management, dice, no, no, yo tengo que comprar unos camiones, tengo que hacer esto, entonces más bien nos vamos por el lado de logística. Y tecnología, TI debe estar en función de eso también, de esos cambios, tiene que ajustar su plan. Entonces tecnología no puede ir y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir igual con el warehouse management. Dicen, no, señores, o sea, yo ya no quiero eso, vamos por acá el negocio. A lo mejor toda la inversión está allá y nosotros también debemos regresar a ver allá, a esta nueva estrategia. Tenemos que lograr ver allá y nosotros determinar cómo vamos a poder, cómo vamos a ayudar a esa nueva estrategia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el PETIC está para 3 y 5 años, ¿sí? Y con revisiones anuales, son iniciativas que sí tienen presupuesto, pero que no es un presupuesto que nosotros lo vamos a analizar al detalle, ni tampoco vamos a tener ya en sí el chart de ese proyecto. ¿Sí? Son iniciativas y tenemos valores generales, grandes. Entonces, nosotros en el PETIC estamos hablando que tenemos de 3 a 5 años. Cuando este PETIC lo tomamos, y ya vamos a empezar en en el ejemplo, el 2025 que estamos empezando, yo lo que debía haber cogido es la parte del PETIC, lo que va para este año, para el 2025, y tenía que bajarlo a un plan táctico, que es del año. Es decir, ese plan táctico es para el 2025. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos al plan de operaciones, que ya es cada una de las iniciativas, cada uno de los temas que dijimos que vamos a ejecutar este año. Ese sí, el plan de operaciones, ese sí ya es el chart, ¿sí? De el proyecto en sí. Y ya estamos hablando de proyectos. El plan de operaciones ya básicamente es la ejecución de los proyectos, que es de un año o menos. Si hay planes de operaciones, por ejemplo, digamos una implementación de un ERP SAP en una empresa grande, le va a llevar 2, 3 años en implementar. Entonces, si estamos hablando de que no necesariamente va a ser un año, ¿sí? Bien, revisemos entonces los objetivos del PETI. Perdón. Bien, ¿cuáles son los objetivos del PETI? Y aquí, por favor, para que ustedes vayan tomando nota, es básicamente lo que nosotros, hacer los objetivos del PETI, lo que nosotros en el camino debemos hacer para lograrlo, ¿sí? Entonces, primero, alinear la eficiencia, como es alinear la tecnología con la estrategia organizacional. Esto lo que hace es asegurar que todas las decisiones tecnológicas que nosotros vamos a tomar directamente, ¿sí? Van a estar alineadas al negocio y van a ser estos habilitantes clave para que el negocio pueda llevar a cabo su estrategia. Entonces, importantísimo este primer objetivo. Segundo, mejorar la eficiencia operativa. Aquí sí hablamos de la eficiencia operativa del negocio, es decir, los procesos. Vamos a automatizar esos procesos, que van a ser semimanuales. Lo ideal, pues desde nuestro lado va a ser la automatización, ¿no? Vamos a reducir costos, ¿cómo vamos a reducir? Sí, vamos a reducir tiempos, ¿cómo vamos a reducir? Es decir, desde nuestro lado nosotros debemos ver cómo la tecnología que vamos a proveer va a lograr esa eficiencia operativa. Garantizar la seguridad de la información. Tema importante, básicamente es
sí es un elemento de tecnología. Debemos cuidar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros lo que vamos a hacer aquí es, en nuestro PETI, considerar los controles, las políticas que debemos tener para proteger los datos. ¿Cómo vamos a proteger la información del negocio? Y minimizar los riesgos que podrían tener por temas de ciberseguridad y también por el tema del cumplimiento de normativas. Entonces, consideren es un elemento que nosotros debemos siempre tener en mente dentro de lo que es el PETI, seguridad de la información. Otro elemento importante es la experiencia del cliente. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esa experiencia que el cliente, en este caso, y estamos hablando del cliente interno y externo, ¿no? Si nuestros clientes se conectan a nuestros sitios web, ¿cómo está la experiencia de ellos? ¿Están satisfechos? No. Eso es responsabilidad de tecnología. Y nosotros para eso debemos también evaluar, debemos ser parte del negocio, que el negocio nos ayude a evaluar cómo está esa experiencia para nosotros sobre eso poder trabajar. Asegurar la continuidad del negocio es otro tema que también debe estar dentro de lo que es el PETI. ¿Cómo vamos nosotros a asegurar la continuidad del negocio? ¿Cómo nosotros le vamos a permitir hacer que el negocio le vamos a dar, a seguir operando si es que algo sucede? Porque siempre va a haber interrupciones que nosotros no esperamos, siempre van a aparecer estos desastres y nosotros debemos estar preparados para eso. Eso es lo que el negocio espera de nosotros, ¿sí? Fomentar la innovación tecnológica. Este es un punto importantísimo y aquí es donde tecnología es responsable directo. Nosotros debemos salir hacia el mercado, salir afuera y ver qué tecnologías nuevas está ofreciendo el mercado para ver si es que podemos o no traerlas al negocio. Y nosotros debemos conocer el negocio para poder saber, y en este caso ser proactivos, cómo le puedo aportar al negocio analizando esta tecnología y como yo conozco el negocio, entonces yo sé cómo le va a ayudar, cómo vamos a coadyuvar a que logre sus objetivos. Y aquí también nos interesa mucho conocer la competencia. ¿Qué tiene la competencia? ¿Cómo, sobre todo si nosotros estamos, no necesariamente somos los líderes? Oye, ¿qué están haciendo los que están arriba de nosotros en esta cadena para ver si nosotros podemos replicar eso? Por algo están ahí, ¿no? Optimizar la gestión de recursos tecnológicos. Este es otro objetivo que también debe estar dentro de lo que es el PETI. Y aquí tiene que ver mucho con la tecnología existente actual y también con los recursos y con el talento humano que nosotros disponemos. Aquí debe estar el desarrollo de eso y nosotros debemos tener esa consideración, que debemos considerar en nuestro plan toda esta capacitación que debe tener, todas estas actualizaciones que nosotros debemos tener para mantenernos también como tecnología vigentes y poder aportarle al negocio. Y finalmente tenemos que cumplir con las normativas y regulaciones. Aquí tenemos las normas ISO, si es que fuese necesario. Nosotros debemos considerar esta normativa. En el caso de las instituciones financieras, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicta la superintendencia de bancos? ¿Qué es lo que debemos hacer para su cumplimiento? Entonces, en nuestro PETIC debemos tener todas estas consideraciones porque seguramente esto va a exigir que nosotros también hagamos algunos ajustes a nuestro plan. ¿Cuál es la metodología para elaborar el PETI? Primero, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico inicial, la situación actual. Luego nosotros pasamos a elaborar esta alineación estratégica que debe haber con los objetivos del negocio. Entonces, hago una alineación estratégica. Luego definimos, ya de la definición del PETI en sí, son estas iniciativas que vamos a llevar adelante, cómo las vamos a tomar. En nuestro taller nosotros nos dedicamos mucho al tema de la estrategia, porque
Ya elaborar un plan, evaluar los costos son parte ya del proyecto, pero el elaborar las estrategias es donde nosotros nos enfocamos porque ahí es el éxito del PETI. El éxito del PETI está en las estrategias que ustedes propongan. Y finalmente, ya viene la planificación, el roadmap y la ejecución. Entrando en detalle en cada una de estas fases, lo que nosotros vamos a hacer en la fase de diagnóstico inicial es evaluar el estado actual de TI, es decir, cuántas computadoras tiene la organización, cuántas de esas ya están obsoletas, cuántas tengo que renovar este año, con qué sistema operativo están, ya se terminó el soporte para Windows 10, cuántas máquinas tengo en Windows 10 que no pueden ser actualizadas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nosotros tenemos que evaluar en el estado actual de TI. Tenemos que ver toda la estructura. Y también todo lo que son los sistemas de información, cómo nuestros sistemas de información están respondiendo al negocio, los procesos operativos que nosotros tenemos, por ejemplo, soporte al usuario, backup, todos nuestros procesos, ¿cómo están? Entonces nosotros tenemos que evaluar absolutamente todo en lo que es el estado actual de TI. Con eso nosotros podemos identificar las brechas con los objetivos estratégicos. Es decir, podemos o no podemos cumplir los objetivos que están planteando. Debemos hacer un análisis FODA de TI. Y este análisis FODA tiene que ser muy consciente. Tenemos que no ponernos, por ejemplo, si soy una institución financiera y el core financiero es el mismo que mi competencia, entonces no es una ventaja, ¿sí? No es una fortaleza, porque los dos tenemos lo mismo. Pues muchas veces empezamos a, no, si el core recién compramos este año, es una fortaleza. Pero si el resto tiene lo mismo, entonces no es una fortaleza. Entonces tenemos que empezar a evaluar correctamente qué es una fortaleza, qué es una amenaza, qué es una oportunidad, qué es una debilidad, ¿sí? Muchas veces tratamos de, para quedar bien con el negocio, no mostrar nuestras debilidades. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis bastante sincero, bastante franco de cómo estamos como tecnología. Una vez que hacemos el diagnóstico inicial, entonces vamos a hacer la alineación estratégica. Y la alineación estratégica básicamente es, ya como tengo el negocio, es elaborar la visión y la misión de TI. En base a esto del negocio que me está pidiendo, entonces ahora sí yo puedo decir, a ver, yo les voy a ayudar así, ¿no es cierto? Mi misión va a ser esta, mi visión va a ser esta. Y para eso tenemos que analizar los ejes estratégicos de TI. Los ejes estratégicos de TI estamos hablando de innovación tecnológica, ¿sí? ¿Cómo vamos a innovar? Continuidad del negocio, gestión de riesgos y ciberseguridad, la optimización de costos y eficiencia operativa. Cuando nosotros hablamos de estos ejes estratégicos, entonces estamos revisando todos estos aspectos. Y finalmente, con eso podemos diseñar el portafolio de proyectos tecnológicos. ¿Sí? Cuando ya nosotros elaboramos, hacemos esto, entonces ya determiné los ejes estratégicos y en base a eso elaboré las iniciativas y ya tengo el portafolio de proyectos que nosotros podríamos estar llevando adelante para cubrir esa necesidad que va a tener el negocio. Luego que nosotros ya definimos y vamos a la planificación y ejecución, entonces ya tenemos los indicadores claves de desempeño. Tenemos que establecer eso para saber si voy cumpliendo o no. Y esto no respecto del PETI, o sea, no es un indicador que me diga si voy cumpliendo o no el PETI, sino dentro de las iniciativas. Nosotros tenemos planteadas cuáles van a ser los indicadores que se van cumpliendo. Tenemos que cumplir como tal. Y aquí nosotros tenemos ya la elaboración del plan táctico operativo, es decir, ya tengo mi plan, mi PETI, entonces yo ya a la par debería estar elaborando el plan del año en curso.
¿sí? O el año que se va a empezar. Y luego ya debería también empezar a elaborar los planes operativos de los proyectos que está planteando ese plan táctico. Debemos trabajar ya sobre la gestión del cambio. Esto es gestión del cambio organizacional y no se confunda con gestión del cambio de tecnología. Aquí estamos hablando de gestión del cambio del recurso humano, es decir, este sistema me va a implicar que tengo que capacitar a la gente en nuevos procesos, debo revisar si es que va a haber o no rechazo a la nueva tecnología, etcétera. Entonces tenemos que hacer esa revisión y trabajarlo de la mano con la gente de recursos humanos. Y finalmente debo plantear las herramientas de control y monitoreo. ¿Cómo vamos a ir revisando estos indicadores? ¿Cómo las vamos ya a plasmar en controles y que vayamos monitoreando en el camino? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los beneficios de contar con el PETI? Es, como hemos conversado, es esta alineación que debe haber entre estrategia del negocio y TI, la optimización de recursos que podemos lograr y reducción de costos, ¿sí? Tener una mayor eficiencia operativa a través de la digitalización. Vamos a identificar de mejor manera los riesgos tecnológicos y vamos a tener estos planes de mitigación que nos permitan hacer que el negocio continúe en caso de. Vamos a poder priorizar las inversiones de tecnología y lograr que estas inversiones tengan un alto impacto. Y finalmente podemos mejorar la seguridad de la información. Es importante que ustedes hagan en el PETI, se considere la parte estratégica. Hemos hablado durante esta charla muy cortita, pero se debe considerar el tema estratégico como tal. Debe ser el elemento fundamental del PETI, no un formato con un Word o un PPT, donde nosotros vamos a ir llenando solamente las celditas. Aquí el tema es cuáles son las estrategias del negocio. ¿Cuáles van a ser este análisis que yo hice, que tomé mis fortalezas, que vi lo que el negocio me pedía, aproveché esas fortalezas que me permiten plantear estrategias de ataque? Si yo tengo una amenaza y tengo debilidades ahí, ¿cuál va a ser mi estrategia de defensa? Ahí está el éxito del PETI. ¿Sí? Entonces, esto lo digo con mucho respeto porque nos ha pasado y ha sido una de las grandes preguntas de los talleres, es el formato. Y no empezamos el taller y ya estamos hablando del formato. No hay formato. El PETI es básicamente el proceso de elaborar estrategias. ¿Sí? Bien, esta partecita más bien ya le dejo a Rodrigo, pero básicamente es lo que nosotros como tal, el proceso que ofrecemos de nuestro acompañamiento y como les decía, es más enfocarnos en la definición de los objetivos estratégicos del negocio e identificar estas brechas tecnológicas que va a haber, ¿sí? Y trabajamos el diagnóstico inicial, el diseño de la hoja de ruta, el plan de inversiones, más con formatos. Ahí sí les apoyamos con formatos, pero eso es algo que es interno de ustedes, o sea que eso tienen que levantarlo ustedes. Y nosotros donde sí nos vamos a enfocar es en lograr definir estos objetivos estratégicos conjuntamente con ustedes y la identificación de estas brechas tecnológicas. Bien, Patricia, por favor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Quería molestarte con una pregunta nada más. Hace un par de láminas tú estabas revisando en la curvita como de los diferentes temas. Habían dos que tú mencionabas, eran el uno de la alineación de las estrategias y el otro lo de la definición del PETI. Ahí un poco quisiera, no sé si podríamos aclarar un poquito sobre la diferencia entre la alineación de la estrategia y la definición del PETI de lo que tú nos mostrabas. Específicamente, ¿a qué te referías? Porque, a ver, el PETI es el proceso justamente de desarrollo de las estrategias. Sí, más bien en tu lámina, porque tenías como dos pedacitos.
El uno era el de la alineación y el otro el de la definición. Y tú decías en la definición el tema de los indicadores y tal. En la alineación, ahí, no, justo, en la alineación más bien es como considerar qué es lo que se toma en cuenta en la alineación. Allá, aquí es la visión y la misión de la organización, ¿sí? Identificas los objetivos estratégicos, es decir, aquí es el análisis básicamente de los objetivos del negocio y qué iniciativas yo puedo plantear, ¿sí? En la definición, yo elaboro ya, en base a esto, elaboro mi visión y misión de TI. Ya. De Es más TI. bien orientado a la parte, digamos que en la definición del PETI ya es aterrizado. En la primera voy a considerar lo que tengo de la organización. Claro, en el diagnóstico inicial es qué es lo que tú tienes. Aquí es qué es lo que tú tienes y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Aquí es el análisis interno y externo en diagnóstico inicial. Ya. ¿Qué tienes para eso? En la alineación estratégica, tomas la planificación estratégica del negocio y aquí, ahora sí, a ver, con lo que tengo, me sirve cómo yo puedo soportar esas iniciativas que tiene el negocio, lanzar nuevos productos, voy a ampliar el mercado, voy a abrirme a otro país. A ver, ¿yo puedo soportar eso? No. ¿Sabes qué? Yo tengo solamente para soportar Ecuador. Si van a lanzarse a otro país, entonces vamos a necesitar esto. Entonces, pero ese análisis te permite a ti porque ya hiciste un análisis actual, ¿no es cierto? O sea, sabes lo que tienes y lo que no tienes. Entonces, te permite elaborar eso. Y ya lanzas iniciativas. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a ampliar el centro de datos actual. Y dices, no, más bien vamos a Perú, si nos vamos a ir a Perú y montamos otro centro de datos de allá. Pero eso me va a costar tanto. O me voy a la nube. Entonces, ¿cuál va a ser tu estrategia? Cuando una vez ya tengas definido eso, ahí sí pasas a la definición del PETI, en donde ya haces este análisis y elaboras esto y revisas estos ejes estratégicos que te decía que los ejes estratégicos ya es el tema de la continuidad del negocio, el riesgo que implica para eso, la optimización de costos, la eficiencia operativa, o sea, ¿qué es lo que vas a necesitar? Ya, esa estrategia, ¿qué más adicional? O sea, ¿y cómo lo vas a llevar adelante? Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una consultita nomás. De acuerdo a tu experiencia, tal vez se puede decir que si es que los objetivos del negocio cambian a mediados de mes, el plan estratégico también deberíamos cambiarlo a mediados del año. También el plan estratégico de tecnología se debería adaptar y a ser cambiado. Si es que es un cambio radical, sí. Sí, porque acuérdate que el periodo de revisión es anual, pero digamos que es el esperado. Pero si tienes un cambio bastante fuerte, bastante que implica a lo mejor una de las inversiones, por ejemplo, suspender o adelantarla a lo mejor, porque el negocio lo dicta, tú tienes que cambiar tu PET. Tienes que lanzar un requerimiento de actualización ese rato y revisar y a ver esto qué implica y cambiar tu roadmap. Esto es como los procesos, ¿no? Como las políticas, o sea, la revisión se hace cada año, digamos que por ley, o porque nosotros lo determinamos así. Pero si es que a mediado del año cambias el proceso, tienes que ese momento cambiar el procedimiento. Y lo mismo pasa con el PETI, que es otro documento que debe ser un documento vivo. No es un documento que lo vamos a archivar ahí y se queda ahí. Es un documento vivo. ¿Alguien más?